Amigos, buenas noches y bienvenidos a 24 horas emisión estelar. Ecuador celebra el triunfo de Liga de Quito al convertirse en el campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Fortaleza de Brasil. Además, mañana no habrá apagones a nivel nacional, así lo informó el Ministerio de Energía y Minas. Revisemos más titulares. Ahora cambiamos de tema. Tenga mucha atención, mañana no habrá apagones a nivel nacional, así lo informó el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado. La medida se tomó luego de que el presidente Lasso anunció la compra de electricidad a Colombia y Perú. No habrán apagones este domingo 29 de octubre, así lo anunció el ministro de Energía Fernando Santos Albite, luego de que el presidente Guillermo Lasso anunciara en Guayaquil que las negociaciones en la compra de electricidad a Colombia y Perú fueran un éxito. En Colombia hemos logrado el compromiso de proveernos de 450 megawatts de energía. La presidenta Boluarte del Perú acaba de autorizar la exportación de 50 megawatts, que es el tope de la línea de transmisión de energía del Perú hacia Ecuador. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó los meses en los que el país cafetero entregará la energía para nuestro uso y que en los meses que Colombia tenga sequía en sus caudales, Ecuador le devolverá el favor. Esto se hará entre noviembre y diciembre, que es el cálculo probabilístico de la sequía en el Ecuador. La energía que vendamos ahora la recibamos después si es necesario. Posteriormente, Lasso dijo que iba a intentar conseguir 100 megavatios adicionales con el apoyo de algunos empresarios nacionales en el sector eléctrico. En este segundo día de apagones, los comercios en Guayaquil siguen registrando afectaciones económicas. La Cámara de Comercio de Guayaquil asegura que a nivel nacional se reportaron pérdidas por 18 millones de dólares durante el primer día de racionamiento de energía. Que no fue imprevisible es lo que afirma el director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granados, al referirse a los racionamientos eléctricos a nivel nacional. De esto se estaba conversando hace 4 años, la incapacidad que tenía el sector público para mantener las hidroeléctricas, las termoeléctricas, de responsabilidad del sector público. También indica que escoger otros horarios para los cortes no disminuiría la cifra de pérdidas económicas que se van a registrar a nivel nacional. Lo que está ocurriendo en este momento es que hay efectivamente medio mes que no se elabora, porque al final cada día en el cual hay cortes de energía equivale a la mitad de la jornada laboral. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, durante 3 horas sin energía eléctrica en la ciudad se pierden 4,21 millones de dólares, mientras que a nivel nacional se perderían cerca de 18 millones de dólares por cada día de corte de electricidad. A los guayaquileños no les ha quedado de otra que implementar algunas medidas para sostener sus negocios ante estos cortes de energía. Implementando esta linterna, ¿sí? Esta linterna que está aquí, ya, aquí está prendido, ¿sí? Entonces, cuando viene un cliente, yo le demuestro los calzados que tenemos, que son zapatos de vestir. Según Díaz Granados, el sistema es inviable y afirma que se necesitan hacer reformas a la Constitución. Un llamado a que empecemos los ecuatorianos a analizar la posibilidad de reformar la Constitución y toda la legislación que permite tener trabas a la inversión extranjera que esté interesada en generar energía eléctrica en el Ecuador. Mientras tanto, a pesar de los cortes, las clases presenciales en los colegios y escuelas se mantienen y las instituciones públicas continúan atendiendo. En 2009 se registró el último racionamiento de energía a nivel nacional, que le dejó al país una pérdida de 1.500 millones de dólares. En Quito el panorama fue similar. En distintos puntos de la capital nuevamente algunas vías colapsaron. Ciudadanos denuncian que varios artefactos han resultado averiados por los cortes de luz. A continuación le contamos los pasos para realizar el respectivo reclamo. Luego de 14 años a Ecuador, volvieron oficialmente los racionamientos de energía eléctrica y con ello inconvenientes que cada vez parecen complicarse. Caos vehicular y ausencia de agentes metropolitanos de tránsito. Es un peligro, esto es un caos.
ahorita que se va la luz. Es un caos, mucho accidente aquí. A esto se suma que en las calles hay preocupación por el daño que pueden recibir artefactos y electrodomésticos a causa de los apagones. En casa comienza a apagarse y a venir y a apagarse hasta que se vaya completamente. Es como que va a dañar nuestros electrodomésticos, va a dañar todo en casa, entonces es como que no nos sentimos seguros. Es ante esta problemática que la empresa eléctrica de Quito cuenta con un proceso para reclamar los inconvenientes generados en el servicio eléctrico. Según el gerente de la institución, los ciudadanos que deseen realizar un reclamo por el daño de sus artefactos o equipos eléctricos deben cumplir con requisitos específicos. Lo primero que se debe hacer es presentar el reclamo a la empresa eléctrica Quito. Una vez que la empresa recibe el reclamo, hace la investigación pertinente y procede de acuerdo a las condiciones. Trámite totalmente gratuito y en un plazo máximo de 15 días, la empresa notificará el resultado del reclamo presentado por los daños en los artefactos. En este sentido, el gerente aclara que para poder realizar esta diligencia, el usuario debe obligatoriamente estar al día con el pago de sus planillas. La planilla fundamentalmente lo que significa es que tiene contrato con la empresa. A esto se suman las dudas que surgen en la capital entre los ciudadanos por los horarios de racionamiento. Y debe haber una planificación también. Acabo de leer un artículo que dice que no va a haber unos horarios establecidos, es decir, uno no puede planificar su día de trabajo porque no nos van a decir a qué hora nos van a quitar la luz. Los cortes van a ser rotativos, no va a ser el mismo lugar, el mismo día durante la semana, no, serán rotativos porque depende el número de subestaciones que estén desconectadas. Recuerde que las empresas proveedoras de servicios serán las encargadas de determinar los horarios que serán difundidos a través de sus páginas web. Mientras que en Tungurahua el sector productivo se encuentra preocupado ante los cortes de luz. Aseguran que esta problemática retrasa el proceso laboral en varios sectores de la provincia. Tungurahua es una provincia que tiene varias represas hidroeléctricas como Agoyán, El Topo, Pisayambo, pero todas registran un bajo caudal. A las propias empresas eléctricas les tomó por sorpresa el pronunciamiento del ministro de Energía. Ellos tampoco estaban para esto preparados. El representante del sector carrocero desde ya declaró un rechazo total a los cortes de energía eléctrica. Esto está causando ya muchas pérdidas en todos los sectores productivos y comerciales. Los negocios pequeños como panaderías también están preocupados. Totalmente nos afecta. Entonces ahorita se me va a dañar algunas cosas que tengo que poner en el frío. Ahorita le estamos atendiendo así al ojo con los precios de más o menos a ver. Sí perdemos siquiera unos $800 en ventas. Para quienes expenden mariscos también hay una reducción del producto por ser muy perecible. Camarón, pescado, o sea, lo que es pescado entero, es lo que nos afecta porque nosotros sacamos aquí un poco y si ya no se vende, ya se comienza como a dañarse. En todo caso, en Ambato las actividades comerciales empezaron muy temprano, previo a los cortes de luz anunciados. Roberto Luque se suma a la lista de ministros que acompañarán al presidente electo Daniel Noboa en su gestión. Pero ¿quién es el nuevo jefe de esta cartera de Estado? Se lo contamos a continuación. Los nombres del equipo ministerial del presidente electo Daniel Noboa Asín siguen revelándose. Mediante este comunicado dieron a conocer que Roberto Luque Núquez será el próximo ministro de Transporte y Obras Públicas. Luque tiene 36 años y es guayaquileño, ingeniero civil de profesión y consultor en ingeniería geotécnica e ingeniería sísmica, con un PhD en la Universidad de California en Berkeley. Fue profesor en la Universidad de Cuenca, en la Escuela Politécnica del Litoral y en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También ha trabajado en proyectos de consultoría en Ecuador y Nueva Zelanda como asesor de ingeniería geotécnica e ingeniería sísmica. La designación de Roberto Luque Núquez se suma a las anunciadas previamente por el presidente electo Daniel Noboa. Gabriela Sommerfeld será ministra de Relaciones Exteriores. Sonsoles García será la ministra de Industrias y Comercio e Iván Carminiani ocupará el cargo de secretario de Comunicación. Se prevé que con el pasar de los días, más nombres de quienes conformarán el equipo del presidente electo Daniel Noboa sean revelados.
Jorge Glass y su exsecretaria Soledad Padilla generan fricciones internas en el movimiento Revolución Ciudadana. En conversaciones, Padilla admite que aun cuando estaba contratada por la prefectura, en la práctica trabajaba para el ex vicepresidente. El caso se mantuvo oculto durante la reciente campaña. No voy a hacer nada porque se lo juré a Luisa hasta las elecciones, ¿ya? Quien hace esta promesa es Soledad Padilla y a quien se dirige Jorge Glass. Ambos se han demandado ante la fiscalía. Ella acusa a él de intimidación y él a ella por extorsión. Han decidido llevar a instancias judiciales lo que a la interna de la Revolución Ciudadana era hace rato ya un secreto a voces. En medio de una conversación telefónica que revela problemas personales subiendo de tono y un ex vicepresidente muy preocupado. Yo quiero salir de este error, que es un error para todos. Es una bola de nieve. Padilla revela que aunque en teoría estaba enrolada como directora en la prefectura de Pichincha y recibía un sueldo de $1.920, en la práctica trabajaba para Glass. No trabajaba para mí, ya. Para la prefectura. ¿Cuánto no lo conozco? Que de entrada me va diciendo, me va lanzando una pastillita. Para mí no trabajas para la prefectura. Por favor, hay conversaciones, las llamadas que usted hacía para que me contraten. Por favor, Jorge, por favor. Entre gitanos no nos leemos las cartas, Jorge. Por favor. Padilla trabajó ahí desde 2019 hasta el 31 de agosto de 2023. Así lo confirmó la prefectura en un comunicado en el que no da ningún otro detalle sobre la conversación, en la que se evidencia en reiteradas ocasiones el fraccionamiento entre Padilla y Glass, quienes trabajaron juntos más de una década. Son 15 años que yo lo he acompañado a usted y yo no tengo ninguna intención ni de decir que vi ni de que no vi. Yo soy producto de usted. Entonces, usted. Sinceramente. Ajá. Yo también se lo digo ahora sinceramente. Sí. Yo todo lo aprendí de usted. Sí. A cuidarme, a respaldarme, todos sus consejos, de todos los que usted me decía. No te dejes grabar, no te dejes no sé cuánto, de todo aprendí. Y en escena un tercero, el asambleísta reelecto Ferdinand Álvarez, a quien se habría hecho a un lado por orden del ex vicepresidente, que, como muchos otros, no aparece en esta foto que los legisladores de esta tienda política publicaron en sus páginas como muestra de unidad. Se conoce que Álvarez, que había sido nombrado coordinador de esta bancada, renunció al cargo. En medio un tema incómodo y fracturas que se mantuvieron ocultas durante las elecciones, pero que hoy van saliendo a la luz pública. El asambleísta Ferdinand Álvarez reveló en Teleamazonas los motivos de su desafiliación y responsabilizó a Jorge Glass por lo que pueda suceder. Además, admitió haber grabado las conversaciones. Si algo me llega a pasar a mí, a Soledad o a nuestro círculo familiar y personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glass Espinel. Ya desde fuera del movimiento Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez lanza duras acusaciones. Quien había sido elegido como coordinador de esa, la bancada más numerosa de la Asamblea, hoy señala a sus otrora compañeros por mirar a otro lado frente a las denuncias de acoso que había hecho a la interna Soledad Padilla, su pareja sentimental, contra su ex jefe Jorge Glass. Padilla cuenta en un comunicado a la opinión pública que trabajó con Glass en el extinto Fondo de Solidaridad, en el Ministerio de Telecomunicaciones de Sectores Estratégicos y en la Vicepresidencia de la República, que lo hizo desde 2008 cuando tenía 22 años y aseguró que durante esos años fue víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte del ex vicepresidente, que no lo había podido identificar pues había normalizado los malos tratos, las amenazas y demás. Agoté todos los medios dentro del movimiento, no solo para que se solucione este problema, sino para que escucharan también a Soledad. Se trata de un tema que ya generaba comentarios a la interna del correísmo en las semanas en las que buscaban llegar a la presidencia, tiempo en que el escándalo se mantuvo bajo reserva. Pero la campaña terminó, los problemas personales se destaparon, hay denuncias de por medio, audios y fracturas internas. Nos grabamos nosotros para tener un respaldo respecto a lo que estábamos haciendo visibilizar dentro del movimiento. Álvarez renunció primero a la coordinación del movimiento y luego se desafilió de la RC, que ya se queda con 51 de 52 legisladores electos, antes de empezar labores. Y eso, dice Álvarez, puede traer consecuencias de las que teme en serio.
Sí temo por mi vida, y no solo por mi vida, por la de Soledad, por la de nuestro círculo familiar también. Y dice que el trabajo que realizó Padilla entre 2019 y 2023 en la prefectura de Pichincha se puede demostrar, aun cuando ella, que reafirma ese argumento en su comunicado, admitió que realmente trabajaba para Glass, pese a que estaba enrolada en el gobierno provincial. No trabajaba para mí. Ya. Por la prefectura. ¿Cuánto no lo conozco que de entrada me va diciendo, me va lanzando una pastillita? Para mí no trabajas para la prefectura. Por favor, hay conversaciones, las llamadas que usted hacía para que me contraten. Por favor, Jorge, por favor. Entre gitanos no nos leemos las cartas, Jorge. Por favor. Todo apunta a que esto apenas empieza. Ferdinand Álvarez entra al programa de víctimas y testigos y denuncia ante la Fiscalía amenazas en contra de su integridad tras desafiliarse del movimiento Revolución Ciudadana, en tanto que Jorge Glass acudió a la Fiscalía a rendir versión. Él fue demandado por intimidación por la pareja sentimental de Álvarez. Debía viajar a Guayaquil para recibir sus credenciales como asambleísta, pero prefirió no hacerlo y explica por qué. Se estaba organizando a cierta militancia para que en el evento atentaran físicamente en mi contra. Por precautelar mi vida, preferí no acudir. Ferdinand Álvarez denuncia que las amenazas que ha recibido desde que se desafilió del movimiento Revolución Ciudadana han ido tomando fuerza, que lo han llamado desde el exterior y que su cabeza tiene precio ahora, revela. La llamada la hicieron una tercera persona, la llamada salió desde Colombia, ya incluso con un monto determinado que le ponen a mi cabeza. Por esta razón se lo ha incluido en el programa de víctimas y testigos, tras estas amenazas que ha puesto ya en conocimiento de la Fiscalía, entidad que también tiene bajo su custodia el celular de Soledad Padilla, su pareja sentimental, quien denunció al ex vicepresidente Jorge Glass por intimidación. Él, que a su vez la demandó por extorsión, acudió la tarde de este miércoles a la Fiscalía. A mí me solicitaron $350,000 a cambio de que no me pongan una denuncia de intimidación y o acoso, no solamente la señora Soledad Padilla Morán, sino una amiga de ella. Me amenazaban con 2 denuncias y con un paquete de grabaciones ilegales que había hecho Soledad Padilla de conversaciones con Ferdinand Álvarez y Rafael Correa Delgado, Ferdinand Álvarez con Vinicio Alvarado, con Fernando Alvarado, con Paola Cabezas, con Alexis Mera y quién sabe cuántas personas más. Rechazamos y negamos, pero aquello además lo combinamos, que presente las pruebas. Si las tiene, preséntelas, deje de mentirle al país. En tanto que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, aseguró que entidades de control le han solicitado información sobre el paso de Soledad Padilla por esa entidad entre 2019 y 2023 y que no tiene problemas con ello. Brindaremos todas las facilidades para entregar toda la información necesaria para perseguir delitos, pero no a personas. Y es que en los audios Padilla revela que aun cuando estaba enrolada en la prefectura realmente trabajaba para Glass. Un tema que está siendo investigado por la Fiscalía. La prefecta informó en redes que ya han comparecido ante la investigación, que colaborarán, que no hacen falta shows mediáticos. Y aunque condenó todo tipo de violencia contra las mujeres, sobre este caso en particular, no hizo referencia alguna. En otro caso, la policía cuenta con valiosa información en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. El plan de recompensas a través de llamadas a la línea 131 ha recibido correos electrónicos con importantes datos que están siendo incluidos en la investigación del crimen. En la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio ha comenzado a fluir la información y desde varias fuentes. El sistema de recompensas da los primeros resultados aparentemente alentadores sobre la entrega de información que tras la verificación inicial se puede considerar como confiable y así lo reconoce el ministro del Interior Juan Zapata. La información es calificada. O sea, porque cuando una información no es calificada, la llamada simplemente, o lo que nos han dicho, se desecha. Calificar la fuente, calificar la información y pasa a un segundo filtro que es el que determina el monto a cancelar. A través de la línea 131 habilitada para las recompensas y un correo electrónico desde el Ministerio del Interior, se confirma que al corte de hoy son 31 llamadas y 31 correos electrónicos con información importante. Información confiable. Esto está liderado por la Fiscalía, obviamente.
es la titular de la investigación y lo que hacemos los investigadores de la policía es apoyar con todo su expertise, las pericias, lo que requiera la Fiscalía, y el apoyo del FBI también ha sido fundamental, ¿no? El ex consultor de la SENAIN, Diego Vallejo, también habló del caso frente a la Fiscalía y a los agentes del FBI. Ofreció contar lo que sabe. Vallejo habría entregado pruebas con nombres y números de gente que días antes había emprendido en el seguimiento al entonces candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Corresponde a una llamada tripartita. Mi pregunta es, ¿por qué ellos conocían de toda la información que yo le estaba entregando a Fernando Villavicencio? Y la pregunta es clara, porque estaban realizando seguimientos a Fernando Villavicencio. Y hace pocos días Vallejo colgó en sus redes sociales un video con algunas conexiones, y allí también se muestra una denuncia de Villavicencio que Vallejo supone movió a las mafias. Estamos hablando de una estructura criminal que desapareció de la Contraloría, informes con responsabilidad penal. Lo cierto es que hay autores materiales que han sido eliminados. Quedan aún otros detenidos, pero el hilo de la información que recaba Fiscalía pretende llegar a quien dio la orden, al nivel más alto de la autoría intelectual de un crimen que sacudió a un país dominado por mafias. Y pese a que existen decenas de llamadas con información que aportan a las investigaciones sobre el caso de Fernando Villavicencio, son datos que deberán ser verificados y periciados antes de ser parte de los procesos legales. Se advierte que incluso los perpetradores del crimen pudieran desviar la atención. Si bien resulta alentador que el sistema de recompensas de la policía comience a recibir información catalogada como confiable en torno al caso del crimen de Fernando Villavicencio, no es menos cierto que las llamadas y correos electrónicos con esa información deberán pasar varios filtros, reconoce el penalista Ramiro García. Va a ser limpiar esa información y, claro, separar de la información falsa que seguramente también se producirá. Ya lo advirtió el ministro del Interior, Juan Zapata, quien habla de información calificada, pero sujeta a verificación incluso antes de generar el pago por el concepto de recompensa. Cuando una información no es calificada, la llamada simplemente, o lo que nos han dicho, se desecha. Calificar la fuente, calificar la información y pasa a un segundo filtro que es el que determina el monto a cancelar. En pocos días se cumplirán 3 meses del asesinato al ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, y hay 2 frentes que ocupan a la Fiscalía en este caso. Se busca a los autores intelectuales y a los autores materiales. Sobre la autoría material hay avances. Se establecieron los actores, las llamadas, se triangularon las comunicaciones, y de los 13 procesados quedan solo 6 tras el asesinato de 7. Pero ese es el caso que debe avanzar para llegar hasta los autores intelectuales del crimen. El programa de recompensa, sin embargo, podría ser también un elemento distractor de los mismos mentalizadores del asesinato, dice García. Con seguridad, quienes se sientan amenazados por esta investigación van a tratar de tergiversar la información que entre, van a tratar de ensuciar la información y de proporcionar datos falsos o pistas falsas para desviar la investigación. Lo cierto es que hay pasos importantes en la investigación. Los testimonios incluso de los gatilleros asesinados dejaron pistas sobre el origen de las llamadas, los pagos ofrecidos y sobre todo, quién estuvo detrás. Varios delincuentes intentaron matar al exalcalde de Durán, Dalton Narváez. En medio del enfrentamiento fue asesinado su guardaespaldas. Nuevamente Dalton Narváez fue el centro de un ataque en su contra. Esta vez el exalcalde de Durán se encontraba en un complejo ubicado en la vía Salitre, luego de participar en una jornada deportiva, cuando de pronto llegaron varios sujetos armados a bordo de una camioneta y empezaron los disparos. Solamente los disparos, porque estábamos adentro en el complejo haciendo deporte y es inaudito ya esta situación que está pasando en el país. Narváez se encontraba junto a su custodio, Alex Francisco Alarcón Carmona, de aproximadamente 35 años, quien fue alcanzado por las balas y murió en la escena. Según Wellington Granda, jefe policial del distrito Daule, los autores de este hecho violento usaron armas de fuego largas. Son 4 individuos que andaban en una camioneta de color blanco, posiblemente alta gama, posiblemente una Ford, que estaba acá circundando el lugar y que estaba realizando estaba a la espera del ex servidor municipal. Y a pesar del mal momento, Granda confirmó que Narváez fue puesto a buen cuidado. Ahorita con custodia policial y posterior será trasladado hasta su domicilio con las respectivas garantías.
Este hecho se suma al del pasado 5 de octubre, cuando de igual manera varios criminales secuestraron a Mariana Mendieta, madre de Narváez, quien luego de 3 días fue liberada por miembros de la policía. En el sur de Quito, un nuevo hecho violento causó preocupación. 2 personas fueron asesinadas al interior de una discoteca. Según las autoridades, esta sería la segunda vez en menos de un mes que ocurre un sicariato al interior de este centro nocturno. El hecho habría ocurrido en horas de la madrugada, específicamente en el sector de La Magdalena, al sur de Quito. Hasta ahí llegaron los uniformados tras una alerta al interior de un centro de diversión nocturna. Y esta fue la novedad. Se visualiza a 2 personas tendidas en el suelo con varias heridas producidas, al parecer por el paso de un proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato se coordina con las unidades de salud, llegando al lugar una ambulancia del cuerpo de bomberos, quienes únicamente confirmaron el deceso de las 2 personas. Entre los fallecidos están un ciudadano de 35 años de edad y otro de 27. Ambos tienen antecedentes. Además de ellos, hay una persona que resultó herida y se encuentra en estado crítico. Conocemos que en este mismo año, el 7 de mayo aproximadamente, también existieron 2 muertes violentas en el mismo lugar. Moradores del sector cuentan los momentos de angustia que vivieron al momento de escuchar las detonaciones. Lo que me ha dicho mi jefa es que porque han tenido algún problema, por eso ha habido ese crimen. O sea, peligroso sí es muy peligroso, excepto a las 4 de la mañana, es bastante peligroso para las mujeres. Por el hecho no existen personas detenidas, no obstante las autoridades ya están tras la pista de los responsables. El Wolverhampton para